Bienvenidos, Cooltex, el canal que aclara todas tus dudas que en tus aburridas clases no resuelven. Les habla Saúl Cortés. Espero que estés muy bien. El día de hoy hablaremos sobre qué es un SEO y cómo es su gestión, así como todo lo que implica. No olvides darle me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que estés al tanto cada vez que subimos un nuevo video. Sin más, comenzamos. ¿Qué es un SEO? SEO es la sigla para el término en inglés Chief Executive Officer, que se traduce al español como director ejecutivo y se usa para hacer referencia a la persona que ocupa el puesto directivo más alto en la jerarquía de una organización. Es la máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa de una empresa, organismo, asociación o institución. Este cargo no solo debe velar por planificar, ejecutar y tener las técnicas para el cumplimiento de los objetivos, sino también verificar si es necesario generar algún cambio para lograrlos. Te doy un ejemplo. Si es una empresa antigua y no está obteniendo los resultados deseados, lo más probable es que sea porque se esté quedando estancada en los viejos formatos del marketing. Un buen SEO debe de captar estas diferencias e intentar ponerse a la par con la tecnología mediante una transformación digital. ¿Cómo debe de ser la gestión de un SEO en la empresa? Conoce las funciones más relevantes de este importante cargo. Velar por la misión y la visión de la empresa. Una de las funciones de mayor relevancia que tiene el SEO de una empresa es la correcta distribución de la información, asegurándose que todos los trabajadores conozcan los objetivos, misión y visión que persigue la empresa. Planificar estrategias. Una vez transmitidos los objetivos y valores a todo el equipo de trabajo, el SEO debe de planificar y ejecutar las estrategias necesarias para que se cumplan. Debe de coordinar en conjunto a todos los departamentos de la empresa el camino a seguir para cumplir las metas que ya se propusieron en el plan de negocios. Un buen SEO es aquel que conoce sus propias limitaciones, por ende, sabe que no puede ejecutar todas sus funciones por sí solo. Es por eso que debe de crear un equipo confiable, y así podrá delegar todas las funciones que él necesite. Así, él podrá cumplir con toda la visión de la empresa. Cuidar a los clientes. Para que una empresa logre una mayor cantidad de ganancias, debe de mantener a sus clientes satisfechos con un excelente servicio. El SEO debe de elaborar estrategias para cada tipo de cliente, puesto que cada uno representa un reto distinto y de esto depende el aumento o la baja de las ventas y así alcanzar nuestra meta económica. Vamos a darte algunos ejemplos de líderes empresariales y espero que aprendas mucho de ellos. Pablo Isla, SEO de Inditex. Encontramos grandes personalidades que han llevado su manera de liderar al éxito. Y tanto la revista Forbes como Harvard Business destacan la casualidad de Pablo Isla, SEO de Inditex, encabezando así el ranking de los 10 mejores SEOs en el 2017. Para la elaboración de este ranking se tienen en cuenta rentabilidad económica y desempeño de la empresa en factores ambientales, sociales y de gobernanza. Estos factores están cobrando cada vez más importancia y son el motivo por el cual las agencias de calificación ESG califican de mejor manera a Inditex en gestión, seguimiento y auditoría de su cadena de suministros. Impulsan un programa de reciclaje de recogida de ropa a domicilio y al mismo tiempo todos los productos de la marca Zara se producen con fibras recicladas, prestando una especial atención al consumo del agua y otros recursos. Ahora, hablemos del rey de las ventas por internet. Seguramente tú conoces o has escuchado su nombre o el nombre de su tienda. Encontramos a este hombre, Jeff Bezos, CEO de Amazon, quien trabaja por aumentar las calificaciones ESG a través de la división Web Service, generando energía solar y eólica. Tiene el mejor éxito financiero desde el 2014. Su filosofía empresarial le ha dado uno de los mayores éxitos a sus negocios. Su sed de innovación y la orientación al cliente han convertido su tipo de gestión en uno de los principales modelos a seguir. Ahora hablemos de otro hombre que ha hecho un excelente trabajo en la empresa que él gestiona. Jack Welch,
CEO de General Electric. Es inevitable no medir la capacidad de un CEO por los resultados que han obtenido a lo largo de su carrera, y prueba de ello es Jack Welch, quien llevó al conglomerado empresarial General Electric a la cima. Su legado no pasó desapercibido y fue elegido el mejor ejecutivo del siglo XX para la revista Fortune, convirtiéndose en caso de estudio de las principales escuelas de negocios. 3 CEOs y 3 maneras diferentes de construir estrategias enfocadas al éxito, de entender la empresa de manera diferente y de establecer nuevas líneas de actuación que luego ejecutarán sus direcciones generales. Ahora que hemos llegado al punto final, estoy seguro que sabes de qué se trata el cargo de un CEO y su relevancia en la estructura de cada una de las empresas que conforman los conglomerados empresariales. Recuerda, ser líder es la característica más importante para un buen CEO. ¿Qué opinas tú? Déjanos tu comentario aquí abajo. Si tú conoces a alguien que cumpla esas funciones como un buen CEO. Y además, dale like al video. Si te gustó, compártelo. Y suscríbete. No olvides activar la campanita. Yo, Saúl Cortés, te veo luego. Adiós.